Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. Para esta ocasión, el video que les traigo es un video sobre la aplicación en problemas de la vida real de las progresiones geométricas. Para esto, vamos a comenzar con nuestro primer ejemplo. Y nuestro primer ejemplo dice lo siguiente. Este ejemplo, antes es bueno que les mencione que se encuentra en la página 50 de nuestro libro. Así que podemos seguir la lectura del ejemplo en nuestro libro, página 50. Dice, el número inicial de moscas en una progresión es de 50 y cada 3 días el número de moscas se duplica. ¿Cuántas moscas habrán en 30 días? Como siempre, voy a comenzar sacando datos. Al sacar datos, tengo el número inicial de moscas. Por lo tanto, A, primer término, dice que es 50. Y cada 3 días el número de moscas se duplica. Diferencia o razón, 2, porque es el doble. ¿Cuántas moscas habrán en 30 días? Yo sé que ahora dirían, bueno, número de datos, 30. Pero sucede que este proceso de duplicarse el número de moscas dice que sucede a cada 3 días. Entonces, ¿cuántas sucesiones de 3 días tengo en 30? Serían 10. Entonces, número de datos, 10, porque pasan 3 días, hay una duplicación, pasan otros 3 días, hay otra duplicación, pasan otros 3 días, hay otra duplicación. Por lo tanto, acá no puedo tomar el día total de 30 días, sino tengo que tomar en consideración que dice a cada 3 días es que se da este proceso. Por lo tanto, la secuencia es de 10 veces ocurre ese suceso. Y lo que me preguntan es, ¿cuántas moscas habrán? Entonces, mi incógnita es último término. Ustedes saben que es importante que tengamos nuestro formulario. Y en nuestro formulario, acá tengo la fórmula de último término. Y entonces, la coloco. Último término es igual a A por D elevado a la n menos 1. Y ese sería mi fórmula. Sustituyo datos. Último término es igual a, vale 50, por D, vale 2, elevado a la n, 10, menos 1. Y para poder realizar esto, necesito tener mi calculadora. Y en nuestra calculadora vamos a ingresar esta información. Entonces enciendo la calculadora y coloco 50, tecla de elevado. Antes debo de colocar 50 por 2, tecla de elevado, y en el exponente 10 menos 1. Presiono igual. Y este resultado que ha salido en pantalla es mi último término. Último término es igual a 25600. Por lo tanto, esta cantidad de moscas son las que se van a tener al final de 30 días, es decir, cuando se dé el enésimo proceso de duplicación. Este es nuestro ejemplo número 1. Vamos con un segundo ejemplo. En este ejemplo número 2 dice, un hombre desea ahorrar guardando 100 el primer día, 200 el segundo día, 400 el tercer día y así sucesivamente.
si continúan duplicando la cantidad guardada todos los días, ¿cuánto ahorrará durante 15 días? Entonces, comienzo sacando datos. Al sacar mis datos, dice que ahorra el primer día 100 quetzales. El segundo día, 200, 400 el tercer día. Por lo tanto, en esa sucesión que es 100, 200, 400, quedaría así: 100, 200, 400. Si divido 400 dentro de 200 me da 2. Si divido 200 dentro de 100 me da 2. Por lo tanto, D, diferencia de razón, 2. ¿Qué significa? 100 por 2, 200. 200 por 2, 400. 400 por 2, 800. Y de esa forma va a seguir esta progresión. Y dice, si continúan duplicando la cantidad guardada todos los días, ¿cuánto ahorra durante 15 días? Acá quiero que analicemos. Dice, ¿cuánto ahorra durante 15 días? N, número de términos, 15. Y me preguntan, ¿cuál fue el ahorro durante esos 15 días? Entonces, la lógica me dice que sería la suma, ya que se va a dar desde el primer día hasta el día 15, por lo tanto, suma. Y entonces, tengo que buscar la fórmula de suma. Y en mi formulario obtengo las siguientes fórmulas. Esta fórmula que utiliza n, esta fórmula que utiliza último término. En este caso, dentro de mis datos, el último término no lo conozco. Por lo tanto, primer término sí lo tengo, diferencia sí lo tengo, número de términos sí lo tengo. Por lo tanto, puedo utilizar esta fórmula. Voy entonces a copiar la fórmula, que sería suma es igual a por D elevado a la n menos 1, todo esto dividido de menos 1. Y entonces voy a sustituir mis datos. Suma es igual, en lugar de A, va 100. Paréntesis, diferencia, 2. N, 15. Todo esto menos 1. Acá cerré el paréntesis. Y en el denominador de 2 menos 1. Y entonces voy a utilizar la calculadora. Y en mi calculadora voy a ingresar la información que ahí está. Fracciones, 100, paréntesis, 2, tecla de elevado, exponente 15, salgo de ese exponente y afuera menos 1, cierro paréntesis, me paso al denominador, 2 menos 1, presiono igual y me ha dado una cantidad bastante grande. S es igual a 3, 2, 7, 6, 7, 0, 0. Separo y entonces obtengo que la suma o la cantidad ahorrada durante esos 15 días es de 3.276.700. Y en este caso estoy hablando en quetzales. Y esta sería la solución del ejemplo número 2. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Para este ejemplo
Vamos a leer que dice lo siguiente. Juan ha comprado 20 libros. Por el primero ha pagado 10 quetzales. Por el segundo, 20 quetzales. Por el tercero, 40. Y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿cuánto ha pagado por los libros? Y entonces, saco mis datos. Dice, Juan ha comprado 20 libros. Número de términos, 20. Dice, por el primero ha pagado 10. Primer término, 10. Por el segundo, 20. Por el tercero, 40. Hay una sucesión. 10, 20, 40. Y necesito D, que es diferencia o razón, la cual obtengo 40 dividido 20, 2. 20 dividido 10, 2. Por lo tanto, la diferencia o razón es 2. Y dice, y así sucesivamente. Y la pregunta, ¿cuánto ha pagado por los libros? Por lo tanto, necesito la suma. Así que voy a buscar la fórmula para suma. Nuevamente, reviso mi formulario. Y en mi formulario tengo estas dos opciones para suma. Dentro de los datos tengo número de términos, primer término, diferencia. El último término no lo conozco, por lo tanto, esta fórmula no la puedo utilizar y sí puedo utilizar esta fórmula. Por lo tanto, la voy a copiar. Y la fórmula sería suma es igual a o d elevado a la n menos 1, cierro paréntesis, dividido d menos 1. Voy a sustituir datos. Al sustituir datos tengo suma es igual, primer término 10, paréntesis, d 2. N tiene un valor de 20, es el exponente, menos 1, cierro el paréntesis. Abajo en el denominador D de diferencia, 2, menos 1. Y entonces voy a proceder a colocar esta información en mi calculadora. Por lo tanto, coloco fracciones en el numerador 10, paréntesis, 2, elevado, exponente 20, salgo del exponente, menos 1, cierro paréntesis, bajo al denominador, 2 menos 1 es igual, y me ha salido una cantidad bastante grande. Y esta cantidad es la cantidad que corresponde a la suma. 1, 0, 4, 8, 5, 7, 5, 0. Hago mi separación y por lo tanto, si esto hubiera sucedido de esta forma, la cantidad que él va a pagar es de 10.485.750 quetzales por la suma de esos 20 libros, teniendo en cuenta que cada uno de los precios se fue duplicando. Muy bien, hemos llegado al final de este tutorial. Este ha sido mi tercer ejemplo. Espero que cada uno de estos ejemplos sean de utilidad y que las explicaciones hayan llenado su expectativa. Hasta una próxima. Gracias.